más tarde. Y vamos a tocar ese punto y a hablarles de cómo pueden enterarse de todas las cosas buenas que están pasando y las cosas importantes que están sucediendo en freepalestine.video. Muy bien, Light Maruf, empecemos por aquí. Sabes, tenemos mucho de qué hablar, pero sí quería escuchar tus comentarios sobre, sabes, particularmente sobre lo que está pasando en Minnesota, pero particularmente a la luz de nuestras discusiones de los últimos 2 años donde decíamos más o menos, sabes, esto te está llegando a casa, van a por ti. Pero, y tú has estado diciendo, será mejor que estés preparado. Te estarán atacando, te estarán golpeando. Ahora están hablando de la ley de insurrección. Bueno, yo recuerdo a Light Maruf usando esta palabra, campos de concentración. Te van a meter en campos de concentración. De eso se trata la ley de insurrección. No estaban construyendo estos, ¿cómo lo llamaban? Un campamento infestado de serpientes, de caimanes para inmigrantes ilegales. Lo estaban construyendo para estadounidenses que no conocen su lugar. ¿Tus pensamientos, Light? Bueno, tengo claro que una vez que deshumaniza a cualquier persona, hasta el punto de, y me refiero a una sociedad que deshumaniza a otro pueblo hasta el punto de cometer un genocidio abiertamente y jactarse de ello. Entonces, toda la vida humana, ¿sabes? Se vuelve completamente irrelevante para esa sociedad. Y tal como estamos viendo en este mismo instante, el gobierno de los Estados Unidos de América, que participó directamente en el genocidio perpetrado en Gaza, que nos trajo a los escuadrones de la muerte de ideología wahhabí para tomar el control total de Venezuela y que secuestró a los... Disculpa, los escuadrones de la muerte wahhabíes en Siria. Ahora estoy mezclándolo todo. Todos esos campos de exterminio que Estados Unidos está llevando a cabo en la guerra por todo el mundo y el secuestro del presidente de Venezuela, Maduro. Bueno, una vez que llegas a este punto, y creo que la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos quizás empezó a darse cuenta cuando Groenlandia, parte de esa blancura, un país cubierto de nieve, sabes que forma parte de Dinamarca, se convierte en un blanco. Fue entonces cuando la gente empezó a despertar de verdad. Pensaron, vaya, incluso la gente blanca, los europeos, podrían ser un objetivo de este régimen tan vicioso. Pero ahora todavía, sabes, todavía no es demasiado tarde. Te digo esto simplemente porque... Sabes, fíjate bien, nosotros como pueblo palestino ya han pasado 80 largos años de estar viviendo esta guerra constante que no se detiene. Y a pesar de todo, nosotros no nos hemos rendido jamás. Y aún no es demasiado tarde para poner fin a la presencia de la colonia sionista y traer justicia a nuestro pueblo. Así que no quiero que nadie se desmoralice. Es lo peor para la liberación, es la desmoralización. Mira, sí, tenemos que ser realistas. Nuestro enemigo es el peor, el más brutal imperio que la humanidad haya conocido en toda su historia. Pero ya sabes, el diablo no pueden ganar. El tiempo nos dice que si hay voluntad, si el pueblo tiene voluntad, pueden resistir. Y por lo tanto, yo, sabes, viendo a los ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos están armados. Ustedes tienen los derechos de la primera enmienda, tienen los derechos de la segunda enmienda y también tienen los derechos de la cuarta enmienda, todos esos que les otorgan la facultad de defenderse contra la tiranía. Y sé que el enfermero que fue asesinado en Minneapolis estaba armado y lo estaba legalmente y no sacó su arma ni la apuntó a los agentes de ICE y aún así lo mataron. Entonces, ¿le habría salvado la vida realmente si se hubiera defendido por la vía legal, tal como la Constitución se lo permite hacer? Eso es algo que le corresponde decidir al pueblo estadounidense. Pero yo creo que los barrios de todo el país, de todos los Estados Unidos, necesitan empezar a formar sus propias milicias de defensa. Y, sabes, ¿no? Sellets punts to control, assurance, as scenes the ICO beyond forward to vecinarios practice, tienen que llegar a un punto en el que un inocente, una persona no violenta, es asesinada al intentar defender a una mujer. Así que sí, esta es la cruda realidad y de verdad espero que la gente despierte y se tome su libertad mucho más en serio. Y si resulta que los ciudadanos de los Estados Unidos empiezan finalmente a defender todas sus propias libertades individuales,
Esto contribuirá a que todos nosotros en este planeta alcancemos también nuestras propias libertades, así como el pueblo palestino, al defender sus propias libertades, ha liberado a la humanidad en los últimos 2 años. Sí, hay un genocidio en Gaza, pero sin que los palestinos se levantaran contra este monstruo tan cruel, la mayor parte de la humanidad no se habría dado cuenta de las dinámicas de poder que existen en sus propias sociedades y de las verdaderas realidades de sus gobiernos. De manera similar a como los palestinos en Gaza lograron hacerlo, y todavía están defendiendo sus derechos y despertándonos a nosotros, a todos nosotros alrededor del planeta y ayudándonos a obtener nuestras libertades a través de este proceso. Lo mismo aplica para cualquiera en este planeta, incluyendo a los ciudadanos americanos, si defienden sus derechos. La otra cosa, y tú que también eres ciudadano canadiense, es que Mark Carney, él va a Davos y dice, oh, pobre de mí, el gran imperio, ¿qué es lo que está pasando mal? Todo estaba funcionando tan espléndidamente, mentimos, hicimos trampas y robamos todos juntos, fue verdaderamente maravilloso. Y ahora nos estás abandonando, ¿sabes? No hay honor entre ladrones. Y toda esta gente en Occidente dice, era tan valiente. Todo lo que él dice es, no puedes por favor regresar para que podamos volver a la rapiña. Nos funcionó tan bien a todos y caramba, estás arruinando todo el juego. No, él no era valiente, estaba lamentándose por un mundo en el que podía robar a su antojo y ser parte de esa banda de ladrones, ¿sabes? Como Alibaba y los 40, los Estados Unidos y sus 40 ladrones. Y ahora esos 40 ladrones están enojados. Así. Y recuerda, Carney fue a China inmediatamente después e intentó firmar todos estos acuerdos de libre comercio y conseguir inversiones chinas para tratar de equilibrar ya sabes, el capital extranjero que se encuentra en Canadá. Bueno, y es que la mayor parte de las empresas en Canadá y las grandes corporaciones o los grandes proyectos industriales son financiados principalmente por financistas de Estados Unidos. Pero ver ayer y esta mañana a Trump, ¿sabes? Cómo ponía a Carney en su sitio, llamándolo gobernador Carney en vez de primer ministro Carney. Y viendo cómo Carney cedió inmediatamente, a los pocos minutos de la publicación de ese tweet surgieron amenazas de, ya sabes, sancionar a Canadá y de imponerle impuestos. Inmediatamente el primer ministro canadiense simplemente se doblegó y dijo, saben, no vamos a hacer tratos con China. Saben, la última vez que Canadá y los Estados Unidos tuvieron una guerra, la última guerra canadiense-estadounidense, la única razón por la que Canadá pudo sobrevivir a esa guerra fue gracias a la valiente intervención de los guerreros indígenas. Los guerreros Mohawk, los Haudenosaunee, ya sabes, la Federación de las Seis Naciones, liderada por el jefe Tecumseh. La gente quizás no lo sepa, pero verás, el ejército británico estaba en plena guerra con Francia, y solo había quizás unos 1,000 soldados británicos en suelo canadiense y los Estados Unidos se aprovechó de eso y luego invadió. Y en ese preciso momento Canadá simplemente iba a colapsar. Y el primer ministro canadiense de aquel entonces suplicó a la Federación Haudenosaunee de las Seis Naciones que defendiera el país. Y el jefe Tecumseh logró reunir un ejército de 30,000 guerreros que se enfrentó directamente al ejército estadounidense en la región de las cataratas del Niágara y la zona que está entre Ontario y Nueva York, y lograron derrotar al ejército estadounidense. A propósito, el cacique Tecumseh en la época, sabes, para poder defender Canadá necesitaba una promesa por parte del gobierno canadiense para que le devolvieran. Los Mohawks de las Seis Naciones, que se les devolvieran sus tierras, y Canadá firmó un tratado para restituir toda la vasta extensión de territorio desde Montreal hasta las cataratas del Niágara a los Mohawks, a los pueblos Haudenosaunee. Y tan pronto como Tecumseh y los pueblos indígenas lograron derrotar al ejército invasor estadounidense, y Tecumseh y sus jefes regresaron a Ottawa, ataviados con toda su vestimenta ceremonial para reclamar sus tierras, fueron todos asesinados por parte del gobierno canadiense. Así que hoy no habrá ningún pueblo indígena defendiendo a Canadá si este país es invadido por los Estados Unidos de América.
Y hoy en día el pueblo canadiense no reconoce la enorme deuda que tiene con los pueblos indígenas en lo que hoy conocemos como Canadá, no solo porque les robaron sus tierras y sus valiosos recursos, sino porque los valientes guerreros de los pueblos indígenas son la única razón por la que existe el Canadá que conocemos hoy. Sé que quizás este sea un pequeño dato histórico que la mayoría de la gente no conoce, pero es importante mostrar esto, ¿sabes? Cómo incluso hasta el día de hoy debemos considerar a las naciones indígenas. Míralo, si Canadá es invadido, las ciudades caerán sin mucha dificultad. ¿De acuerdo? Nadie está armado en Canadá. Las únicas personas que realmente están armadas se encuentran en las zonas rurales, los agricultores y los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas conocen sus bosques, sus ríos, sus lagos y pueden luchar en el hielo y la nieve por muchos años, causando problemas a cualquier ejército invasor. Así que esperemos que los pueblos indígenas en lo que hoy se conoce como Canadá estén listos y preparados también ahora mismo ante la posibilidad de tener que defender sus tierras. ¿Tus pensamientos sobre las amenazas contra Irán? Los iraníes dicen que si son atacados habrá una guerra total. Leí que pausa algunas de las unidades desplegadas en Irak y otros lugares están diciendo que están preparadas si hubiera una guerra, que habrá guerra en todas partes. Pausa, el imperio estadounidense está, pausa, ya sabes, poniendo todo tipo de potencia de fuego en la tierra, pausa y en su lugar. También vi un video que tenían los iraníes. Aparentemente volaron un dron sobre un portaaviones estadounidense, básicamente indetectado. Obtuvieron fotos y videos para demostrar que podían, ¿sabes?, que podían atacar. Estados Unidos parece estar considerando un ataque, pero tengo la sensación de que no lo harán. Quiero decir, creo que si atacan, creo que se enfrentarán a la derrota. Creo que se enfrentarán. Sería el fin de la administración Trump y probablemente la muerte del imperio estadounidense en su totalidad le aguardaría si atacan a Irán. En mi opinión, sería una derrota de una magnitud tan significativa, al menos el precio a pagar sería tan alto que habría un colapso interno aún más grande y mucho más acelerado de lo que ya existe ahora. Sí, quiero decir, los sionistas obviamente están impulsando esta guerra. No pueden permitirse retrasos en sus ataques contra el eje de la resistencia. Sí, como vemos, cada vez que hay un alto el fuego o, ¿sabes?, su propia gente empieza dentro de la colonia sionista a preguntar dónde está su dinero. Y el ajuste de cuentas, ¿sabes? El mundo entero ahora odia el sionismo, odia la colonia sionista. Y estoy hablando de, ¿sabes?, seres humanos decentes. No estoy hablando de gobiernos. Bueno, si observamos la configuración actual de la presencia estadounidense en la región, está claro que Estados Unidos es amenazante en su postura. No sé si van a atacar. Bueno, el portaaviones estadounidense que mencionaste se encuentra ahora mismo en el mar Arábigo, justo al sur de la península arábiga. Está a una distancia que, según sus cálculos, es lo suficientemente segura como para estar fuera del alcance de los misiles tierra-mar, los misiles de defensa que poseen los iraníes. Pero, por supuesto, los iraníes pueden utilizar misiles hipersónicos y drones para alcanzar cualquier objetivo, llegar hasta Diego García, una isla frente a la India, donde se encuentran estacionados muchos de los bombarderos estratégicos en este momento. La otra, ya sabes, concentración de tropas estadounidenses ahora mismo, después de que Estados Unidos retirara gran parte de su presencia de Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Siria. Ahora, todo el poder aéreo estadounidense está concentrado en Jordania. Pues parece que Jordania, en su papel de vasallo, será utilizado como una especie de punta de lanza para cualquier tipo de ataque que pudiera producirse por vía aérea, contando con la base de Diego García y los portaaviones que estarían ofreciendo además su apoyo correspondiente. Gran parte de los centros de mando de los estadounidenses han sido abandonados en Bahrein, en Qatar y en Arabia Saudita, y ahora se han trasladado a Chipre o a Creta en el sur de Grecia, en el Mediterráneo. Por lo tanto, ellos consideran que sus centros de mando y control se encuentran situados a una distancia suficiente dentro de Grecia, de modo que quizás los iraníes no tengan la capacidad de alcanzarlos, aunque eso es una gran incertidumbre. Me parece que los iraníes evidentemente poseen misiles balísticos de alcance intercontinental. Es posible que no logren llegar hasta el territorio de los Estados Unidos, pero sí que cubren una gran parte de toda Europa y también de África. Así que si llegara a haber una guerra a gran escala, inevitablemente habrá bajas en ambos bandos. El portaaviones, sin lugar a dudas, será el elemento más vulnerable que los Estados Unidos haya desplegado en toda la región.
resulta que es sumamente complicado poder moverlo. Se trata de una pieza de equipo de un gran tamaño y un misil hipersónico. No le va a permitir tener el tiempo necesario para lograr escapar de toda su trayectoria de impacto. Lo que más me preocupa es escuchar a Netanyahu la semana pasada insinuar ciertas amenazas a Irán, diciendo que las colonias sionistas lanzan un ataque esta vez, podrían llegar a utilizar armas nucleares contra Irán. Y una vez que las armas nucleares, en mi opinión, sean empleadas, ¿sabes? Es una situación de todo o nada. Va a ser o nosotros o ellos y vamos a presenciar, ¿sabes? Una masacre absoluta y total en la región que afectará a todos los bandos involucrados. No se parecerá en absoluto a ninguna guerra que hayamos presenciado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los conflictos bélicos que hemos estado presenciando durante el transcurso de estos últimos 2 años han sido algo fuera de lo establecido. ¿Sabes? Vivimos en una generación de guerra totalmente nueva y creo que no estamos todos preparados para afrontarlo psicológicamente. Ni siquiera creo que aquellos individuos que se encuentran actualmente planeando estas guerras en los Estados Unidos no pueden ni siquiera llegar a imaginar la verdadera magnitud de las consecuencias de sus propias acciones ni hacia dónde las están encaminando realmente. Todos ellos están confiando plenamente en toda esta inteligencia artificial y, ya sabes, en la recolección masiva de datos y demás para poder... Y la inteligencia artificial les está entregando, tal como el director ejecutivo de Palantir y otros nos están diciendo, la IA les está dando planes completos. Y el problema es que están depositando absolutamente toda su confianza en este sistema. Y yo no creo que la inteligencia artificial tenga la capacidad real de calcular el contexto social, cultural y global que existe detrás de cada una de estas guerras. Y es por esta misma razón que ellos se encuentran así, ya sabes. A pesar de que ellos sienten que han logrado avanzar tanto en el campo tecnológico actualmente, la verdad es que han perdido una gran parte de lo que es el cálculo humano en todas estas cosas que la inteligencia artificial simplemente no es capaz de poder imaginar por sí misma, ni siquiera un poco. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, tan pronto como los mercados de bonos y todo eso colapsen, lo que sería instantáneo, lo interno. Ahora mismo, es decir, mira a los Estados Unidos, que el 18% de la gente está a favor de eso. Vas a empezar una guerra donde solo el 18%, o atacar un país donde apenas el 18% de la gente está a favor de ella, y luego va a destruir completamente tu economía y arrojar a todo el mundo a una pobreza tal que haga que, sabes, la crisis de 1929 parezca un buen momento. Este lugar, como ya lo dije, internamente el país se quemaría. El país simplemente se desmoronaría y se quemaría. Y es especialmente donde están ahora. Habría algún tipo de revolución armada. Cuando la gente despertara y dijera, oh Dios mío, tenemos hiperinflación, todo lo que poseo no tiene ningún valor, nuestra economía estaría completamente arruinada, habría, me temo, y estoy convencido de ello, algún tipo de represalia contra el sionismo en una situación más amplia y desafortunada. Las cosas se pondrían realmente mal. Está muy mal. ¿Sabes? Sí. En fin, vamos, sigamos adelante. Estos ataques constantes, esta guerra. Ahora, primero que nada, los genocidios nunca se detuvieron. Han estado masacrando, ¿sabes? Están hablando de pasar a la fase 2. La fase 1 fue simplemente más genocidio. Simplemente una versión diferente de lo mismo. Y ahora los ataques genocidas se han estado produciendo en el Líbano desde hace ya algún tiempo, pero se están intensificando cada vez más. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Sí. Ayer estuvimos en la parte sur del Líbano haciendo una filmación y mientras nos dirigíamos a nuestra ubicación hubo un ataque enorme, 3 bombas antibúnker impactando una casa residencial y estábamos justo en la zona, así que corrimos a la escena. Es algo verdaderamente horrendo, ¿sabes? Como ¿sabes? La metralla y los escombros han cubierto todo el pueblo, ¿vale? Esto fue intencional porque, ¿sabes? Ellos saben que no hay armas ni operativos de Hezbollah en la zona que atacaron. El mártir resultó ser simplemente un ciudadano civil, un profesor de escuela, regresando de vuelta a casa. Y sin embargo, lo que ellos pretendían hacer con este pequeño pueblo era lograr que toda la aldea entera, ya sabes, se pusiera a temblar y que llegaran a sentir un terror profundo y salieran huyendo de sus hogares y que terminaran abandonando la aldea para siempre. Eso es exactamente lo que ellos buscaban y eso es justo lo que consiguieron. Sabes, enormes pedazos de rocas y escombros cayendo por toda la aldea a causa de este ataque, y este fue uno de al menos 20 bombardeos que llevaron a cabo en las últimas 48 horas, todos de nuevo dirigidos contra viviendas, edificios y negocios. Nada que sea militar o que tenga valor, especialmente porque las Naciones Unidas y el gobierno libanés han dicho ya, sabes, en muchísimas ocasiones, en repetidas ocasiones,
que no hay absolutamente ninguna presencia de Hezbollah al sur del río Litani. Y entonces vimos que parte de los ataques que tuvieron lugar durante los últimos 2 días también se concentraron al norte del río Litani. Ya sabes, lo cual no forma parte del acuerdo de alto el fuego ni de nada que se le parezca. Entonces, lo que podemos, tú sabes, llegar a comprender de lo que están haciendo los israelíes es que, por una parte, ellos no quieren que absolutamente nadie regrese a la zona del sur del Líbano, a sus propios pueblos para reconstruir y demás cosas. Y de manera simultánea, al mismo tiempo, están tratando de desencadenar un conflicto bélico con Hezbollah mediante ataques realizados al norte del río Litani. Es con el único objetivo de conseguir una excusa para poder bombardear el resto de las regiones del país. Si observamos los pueblos del sur, y hubo algunos pueblos que, sabes, experimentaron el regreso de una parte considerable de su población. Ahora son los principales objetivos. Así que uno de estos pueblos tenía alrededor de 70 familias que regresaban y todas se marcharon en los últimos 2 días porque se veía totalmente claro que había drones que estaban disparando, ya sabes, granadas de conmoción, bengalas, fuego de ametralladoras todas las noches, simplemente contra la aldea, solo por el maldito gusto de hacerlo. Y significaba, sabes, que no había forma alguna para que estas aldeas pudieran tener ningún sentido de normalidad. Claro, esto también podría estar todo conectado con lo que está pasando con Irán, porque los sionistas están preocupados de que si hay una guerra a gran escala con Irán, esta vez Hezbollah no se quedará al margen. Porque, sabes, la propia supervivencia de Irán es absolutamente crucial. Si Irán no logra mantenerse como un estado de resistencia, entonces simplemente no existiría Hezbollah en realidad. No habría forma alguna de que pudiera recibir ningún tipo de apoyo militar, ni tampoco apoyo financiero. Entonces, se trata de una cuestión de vida o muerte para el eje de la resistencia si es que se desata una guerra ahora, una guerra a gran escala contra Irán. Y también es, por cierto, una cuestión de vida o muerte para la colonia sionista, ¿sabes? Al final de todo este conflicto solo va a quedar un único sobreviviente. Esto es precisamente lo que el imperio y los sionistas han decidido desde el momento en que pusieron en marcha el genocidio, como bien saben, en el año 2023. Y ya sabes, hay una cuestión muy importante que se me olvidó mencionar. Justo en el momento en que estábamos hablando de toda la movilización militar en torno a Irán, porque tú insinuaste lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio de Irak. Y en este momento tenemos a Nouri al-Maliki, quien anteriormente había sido el primer ministro de Irak, siendo designado nuevamente para ocupar el cargo de primer ministro de Irak. Y Nouri al-Maliki era considerado el político iraquí más detestado, especialmente por parte de los estadounidenses. La población de Irak realmente siente un gran aprecio por Nouri al-Maliki. Él es un firme defensor de la resistencia. Esto solo ocurrió después de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, así que claramente la clase política en Irak se siente ahora mucho más segura, ya que no hay presencia de estadounidenses en el terreno para realmente poder nombrar a un primer ministro que esté dispuesto a defender los intereses del país. Están teniendo lugar todos los ataques por parte de los escuadrones de la muerte wahhabíes de HTS desde el noreste de Siria, después de que derrotaran a los kurdos que fueron abandonados por los Estados Unidos. En este preciso momento están atacando a Irak desde la zona del norte, por lo que existe una gran preocupación en todo Irak sobre el posible regreso o un resurgimiento de algo similar al ISIS, allá en el norte, que es exactamente donde todo comenzó la última vez. Y que esta ruta de suministro, debido a que retira su apoyo a los kurdos, a diferencia del Kurdistán iraquí. Esta vez quizás los kurdos también sean parte de esto. Creo que Irán mismo está preocupado por la frontera con el Kurdistán iraquí y las regiones kurdas en Irán. Estados Unidos acaba de amenazar al gobierno iraquí, advirtiéndoles que si Nouri al-Maliki era nombrado primer ministro, lo cual de hecho terminó sucediendo, entonces congelarían todo el dinero del petróleo iraquí que se encuentra actualmente depositado en Nueva York. Por cierto, la gran mayoría de nuestros espectadores probablemente no saben esto, pero incluso desde la caída de Saddam Hussein en 2003-2004, Irak no tiene control sobre su propio dinero del petróleo. Todo tiene que pasar obligatoriamente por los bancos estadounidenses y después ellos tienen que enviar todos los recibos directamente al gobierno de los Estados Unidos y entonces el gobierno de los Estados Unidos libera el dinero de la forma en que ellos mismos deseen. Por lo tanto, Irak sigue viendo cómo su petróleo está ocupado y los ingresos que genera ese petróleo son saqueados y terminan guardados en los bancos estadounidenses. Así que creo que Irak podría encontrarse en una situación sin ese dinero.
Muy pronto, esto va a requerir que Irak tome represalias de alguna manera contra los Estados Unidos. Así que nos estamos moviendo hacia un conflicto en todos los frentes y resulta imposible saber exactamente dónde se va a desencadenar todo esto. ¿Van a ser acaso los estadounidenses quienes terminen provocando un ataque directo contra Irán? ¿Va a haber un ataque en Irak que va a terminar con Irán metiéndose en el conflicto? ¿Va a haber un ataque en Líbano que va a terminar con, ya sabes? Así que, pero pase lo que pase, es un hecho que habrá guerra. ¿Cómo va a ir tomando forma? ¿Cuál va a ser la primera bala que se va a disparar? ¿En dónde va a empezar? Esa es la única cosa que nosotros no sabemos aún. Y lo otro que es interesante es, y de nuevo, viendo lo de Davos, viendo lo que a nivel interno, el imperio simplemente se derrumba. Ahora los Estados Unidos dicen, bueno, está bien, ya es hora de que nos vayamos de Europa, tenemos que pasar a otra cosa. Ya sabes, después de que los estadounidenses y los británicos arrastraran, bueno, no arrastraran, no es que tuvieran que obligarlos de verdad, pero metieron a todo el resto de estas naciones en una guerra contra Rusia y en Ucrania. La guerra está perdida y ahora Estados Unidos dice, sí, esa guerra está perdida. Lo sentimos, chicos. Nos vemos luego, nos vamos. Y por cierto, tienen que comprarnos todo su gas y petróleo a 7. Quiero decir, lo han destruido todo. Y lo que le hicieron a Europa es lo que le han estado haciendo a países de todo el mundo. Los dejaron en un estado de pobreza. Europa no puede hacer absolutamente nada para contraatacar, porque lograron que Europa enviara todas sus armas a Ucrania. Así que todo eso ya ha volado por los aires. Así que Europa ahora, cuando Estados Unidos finalmente termine con Europa, estarán arruinados, sin un solo centavo. Están mucho peor que sin dinero, porque están totalmente endeudados. Están acostumbrados al imperio estadounidense. Si hacen algo que no quiere, puede cortarles el grifo y decir, no les venderemos gas ni petróleo. Es interesante que dijeran, no pueden comprar gas ni petróleo a los rusos. ¿Por qué? Porque podrían usarlo como un arma. Y ahora Estados Unidos es tan... Y sabes perfectamente bien que si no hacen nada de lo que dice Estados Unidos, va a utilizar el gas y el petróleo como arma. ¿Qué ha pasado en Europa después de 500 años de abusar y colonizar a todo el mundo? Es decir... ¿Qué se puede decir? Quiero decir, hace tan solo unas pocas horas la maldita y estúpida Unión Europea votó y ya ha sido aprobado para poner fin a todas las importaciones de gas y petróleo rusos para enero del año 2027. Excelente. Quiero decir, es que uno llegaría a pensar, después de todo lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas, con todo ese asunto de la historia de Groenlandia, con esa bofetada en la cara a todos los líderes, ya sabes, europeos y líderes occidentales por parte de Trump, uno pensaría que demostrarían tener algo de carácter y agallas, uno pensaría que se empezarían a preocupar un poco más por sí mismos. Pero la verdad del asunto es que la totalidad de Europa está ocupada. Quiero decir, solo el Reino Unido por sí mismo, creo, tiene 17 o 18 bases estadounidenses. Pues es como, sabes, hay más tropas estadounidenses en los alrededores de Berlín de las que hay tropas alemanas. Así que en realidad estos son países ocupados. Sé que la mayoría de los europeos se creían mejores, pero en mi opinión, desde que era niño, me di cuenta de que, sabes, al final de la Segunda Guerra Mundial solo había 2 potencias soberanas, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y, ¿sabes? Después de eso, algunos países empezaron a escapar, como China y Siria, y así sucesivamente. Pero aquellos que no lucharon por su liberación del imperialismo estadounidense ¿sabes? Del británico, francés, que son, ¿sabes? Una especie de subsidiarias de EU, todavía están ocupados. Así que, sabes, quizás en unos pocos cientos de años, cuando la gente dibuje estos mapas, será mucho más claro, ¿sabes? Dibuja la extensión del imperio americano para cubrir todo el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, excepto la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia.